He tenido la suerte, gracias a Dios, en los últimos años de haber trabajado con cientos de personas ayudándoles con su mentalidad, desde emprendedores exitosos a emprendedores intermedios, a emprendedores que están empezando, a artistas, deportistas de élite que están en la cúspide de su deporte, deportistas que quieren dar el salto a la élite también. Y me he dado cuenta al final, no es que me haya dado cuenta ahora, es algo evidente que me he dado cuenta desde hace muchos años, que lo que realmente marca la diferencia entre aquellos que consiguen grandes logros, que consiguen progresar más rápido y aquellos que están estancados, la diferencia principal es la mentalidad. La mentalidad es lo más importante a tener en cuenta y lamentablemente es algo de lo que no se habla tanto. Se habla mucho de estrategia, se habla mucho de incorpora este funnel, se habla mucho de entrena esto, entrena lo otro, pero ¿y qué pasa con nuestra mentalidad? Debemos empezar a normalizar la importancia que tiene la mentalidad a la hora de ayudarnos a nosotros a conseguir lo que queremos conseguir. Es como me gusta verlo a mí, la mentalidad es como esa especie de motor invisible que hace que consigas lo que quieres o no lo consigas. La mentalidad es el motor invisible que hace que tú te transformes o no te transformes. La mentalidad lo es absolutamente todo. Y yo personalmente sí, me considero un experto en el tema de la mentalidad, porque llevo más de una década estudiando y aplicando cambios en mi mentalidad y llevo 7 años ayudando a cientos de personas a generar esos cambios a nivel de su mentalidad para rendir mejor, para conseguir sus objetivos más rápido, para escalar sus negocios, para tener más impacto, para ganar más competiciones en el caso de deportistas. La mentalidad lo es todo. Entonces, quiero compartir contigo una definición muy sencilla de lo que es la mentalidad para que te des cuenta de cómo poder cambiarla, porque aquí te voy a enseñar a cambiarla, te voy a enseñar en este vídeo a construir y a consolidar una mentalidad a prueba de bombas, a prueba de balas, por así decirlo, una mentalidad indestructible y una mentalidad próspera, que te ayude a progresar, que te ayude a transformarte. Pero quiero compartir esta definición de lo que es la mentalidad contigo, porque si no sabemos qué es la mentalidad o a qué nos referimos cuando hablamos de mentalidad, no sabemos qué hacer para cambiarla. Entonces, la mentalidad es el conjunto de creencias, pensamientos y actitudes que condicionan la forma en la que percibes el mundo, interpretas lo que ocurre y decides actuar. Vuelvo a leer la definición. La mentalidad es el conjunto de creencias, de pensamientos y de actitudes que condicionan la forma en la que percibes el mundo, interpretas lo que ocurre y decides actuar. También añadiría que condiciona la forma en la que te interpretas y te ves a ti mismo, cómo te percibes a ti mismo. Entonces, si analizamos, por ejemplo, en el mundo de los deportes a un Michael Jordan de la vida con un tío que también es profesional, pero no está al nivel de Michael Jordan, si nos paramos a analizar las diferencias, sí, a simple vista tú puedes ver diferencias. Hombre, Michael Jordan se le da mejor esto, se le da mejor lo otro. Sí, pero no es que a Michael Jordan no le cogieron en el equipo de la universidad. No sé exactamente cómo es la historia. Hace tiempo que no profundizo sobre la vida de Michael Jordan, pero algo así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la mentalidad, es ese motor invisible que tú no puedes ver, que determina cómo Michael Jordan percibe el mundo, cómo se percibe a sí mismo, cómo interpreta lo que ocurre y cómo actúa él. ¿Por qué Michael Jordan entrena más que la media de los otros jugadores de baloncesto? O entrenaba en su momento. Por su mentalidad. ¿Por qué Michael Jordan era capaz de, a pesar de fallar, de tener derrotas, por qué él era capaz de volver otra vez a ser el mejor, a anotar canastas, a ganar partidos? Por su mentalidad. Entonces, la diferencia más clara, por ejemplo, es que se ve clarísimamente en la élite de los deportes, la diferencia más clara es la mentalidad. En un equipo de fútbol es la mentalidad colectiva, que está compuesta por la mentalidad individual de todos los jugadores. Un equipo mediocre no tiene la mentalidad de un ganador, no tiene la mentalidad de vamos a ganar, no tiene la mentalidad de nos levantamos del fracaso
ahora mismo y vamos a entrenar más duro para ganar el próximo partido. No tienen esa mentalidad un equipo mediocre de fútbol, pero un equipo ganador tiene unos estándares más altos porque tienen una mentalidad diferente. Ven el mundo, se ven a ellos mismos diferentes. Somos el Madrid, somos el Barça, somos el Liverpool, somos los mejores. La mentalidad lo es absolutamente todo. Hago esta introducción para que entiendas un poco lo que es la mentalidad, pero lo que quiero hacer contigo realmente en este vídeo, voy a procurar que este vídeo sea más breve que la mayoría. Quiero ayudarte a que generes esa mentalidad a prueba de bombas, a prueba de balas, una mentalidad indestructible y que generes una mentalidad próspera. Pero tienes que entender que tu mentalidad puede potenciarte o puede limitarte. En el mundo del emprendimiento, que es sobre todo con quien yo he trabajado en los últimos años, con emprendedores de todas las índoles, de todas las industrias, online, offline, emprendedores que tienen negocios físicos, como clínicas dentales, por ejemplo, emprendedores que tienen negocios online, e-commerce, consultores, coaches. He trabajado con toda clase de emprendedores y clarísimamente se ve que aquellos que ganan comparado con aquellos que están estancados, la diferencia más clara es la mentalidad que tienen. Los que ganan tienen una mentalidad completamente diferente. Si nos vamos a la definición de mentalidad, vemos que el conjunto de creencias de estos emprendedores que ganan es diferente al conjunto de creencias que tiene un emprendedor mediocre que está estancado en un mismo sitio. Los pensamientos que tiene un emprendedor que gana son diferentes a los pensamientos que tiene un emprendedor mediocre y las actitudes que tiene un emprendedor que gana son muy diferentes a las actitudes que tiene un emprendedor mediocre que está en el mismo sitio. ¿De acuerdo? La forma en la que se perciben a ellos estos emprendedores que ganan es muy diferente a cómo se percibe un emprendedor que está estancado. Entonces, si tú, por ejemplo, te percibes como un emprendedor que no sabe si va a conseguir ganar, que no sabe si ese objetivo que se ha puesto lo va a conseguir, que eres un emprendedor que al final estás más enfocado en las dudas, en los miedos, en la escasez, que en la oportunidad, en la fe y en la confianza. Entonces, si tú eres esa clase de emprendedor que tienes esa mentalidad o tienes una mentalidad que a la mínima que sucede un problema te derrites o a la mínima que dudas de ti te derrites y abandonas, no vas a conseguir los mismos resultados que un emprendedor que tiene una mentalidad de ganador, que piensa en grande, ¿no? Pensar en grande, por ejemplo. Yo veo a tantas personas que dicen, piensa pequeño para no desilusionarte. Estas personas te dicen y te dan ese consejo desde una mentalidad mucho más escasa que la mentalidad, por ejemplo, de un Donald Trump de la vida, de un Steve Schwarzman de la vida, el fundador de Blackstone, que te dicen que cuesta lo mismo pensar en pequeño que pensar en grande. Y ahora, sin embargo, esta es la mentalidad de estos emprendedores de élite, pero luego vemos al típico tío que dice, no, ya, pero ellos son, no, son seres humanos también. La única diferencia es la mentalidad que tienen, la mentalidad que tienen que les ayuda a ganar, la mentalidad que tienen que les ayuda a ser disciplinados y a ser constantes cada día a pesar de los obstáculos, de los problemas o de los retos. La mentalidad que tienen de ver oportunidades donde otros ven problemas, la mentalidad que tienen de verse a ellos mismos como más que capaces, más que merecedores de llegar a ese siguiente nivel, la mentalidad que tienen de aguantar y tolerar la presión y el dolor. Pero sin embargo, yo luego veo a emprendedores que están estancados en el mismo sitio, que piensan exactamente igual que una persona normal que tiene resultados mediocres en sus vidas. Y si tú quieres llegar a ese siguiente nivel, que de eso se trata este canal, de que tú seas más y consigas más, sacar tu potencial, es importantísimo que empieces a analizar qué mentalidad tendría la clase de persona que ya está en ese siguiente nivel que yo busco. Por ejemplo, ¿qué creencias tienes tú ahora que te están limitando? Pues pienso que llegar a ese siguiente nivel es difícil. Pienso que no soy la clase de persona que necesariamente se merezca ese siguiente nivel. Pienso que tengo demasiados problemas y demasiados obstáculos. Pienso que no tengo toda la confianza que me gustaría tener. Con esta manera de pensar o con esta mentalidad está claro que no vas a llegar a ese siguiente nivel. Pero si analizas a esos emprendedores que sí que están en ese siguiente nivel, al que tú quieres llegar, te darás cuenta de que piensan diferente, se ven diferente, su actitud es diferente, ven el mundo diferente, ven los problemas de manera diferente a como los ves tú. Un emprendedor de élite no ve problemas como tal y se desanima, ve oportunidades. Una característica muy común entre los empresarios más grandes de la historia y del mundo es que dicen donde hay caos, donde hay problemas, hay oportunidades.
Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de conocer a emprendedores que están estancados, que están en un punto intermedio, que saben que son capaces de más, que cuando hay un problema enseguida se desaniman y piensan, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo todos estos problemas? ¿Por qué no puedo tener una transición a mis objetivos más suave, más cómoda? Todo es la mentalidad, todo está aquí. Lo que te hace abandonar está aquí. Lo que te hace no ser constante está aquí. Lo que te hace no tener claridad está aquí. Lo que te hace no confiar en ti está aquí. Pero también está aquí todo lo contrario. El que tú confíes en ti, el que tú te creas capaz de conseguir ese siguiente nivel, el que tú te veas como esa clase de emprendedor que está en ese siguiente nivel. Todo está aquí. Un ejemplo a nivel de emociones, porque las emociones es algo que suele frenar bastante a las personas, ¿verdad? Tú quieres creerte algo nuevo, tú quieres ir a un siguiente nivel, tomar acciones para llegar a ese siguiente nivel, pero te surgen dudas, te surgen miedos, te surge resistencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor que hace caso a estas dudas, a estos miedos y a esta resistencia y abandona, de un emprendedor que a pesar de eso sigue actuando con fe, con determinación y con confianza? Todo está en la mentalidad, en cómo ven esas emociones, estos dos tipos de emprendedores. El emprendedor A, que le frenan estas emociones, ve eso como, ves, es que soy la misma persona, es que tengo tanta resistencia, tanta fricción, algo me pasa, algo me sucede, no estoy bien, no tengo claridad. Mientras que el emprendedor que está ganando, que está yendo a por lo que quiere, que consigue lo que quiere, le surgen también dudas, claro que sí. Le surgen también miedos, claro que sí, pero porque somos seres humanos. Le surge resistencia porque está saliendo de su zona de confort, no hay tal cosa como progresar sin sentir un mínimo de incomodidad o de resistencia. Pero ve estas cosas como naturales, piensa, soy un ser humano, claro que voy a sentir esto, pero está más enfocado en lo que está construyendo, en la persona en la que se está convirtiendo, que en estas cosas. Entonces, todo es tu mentalidad, ¿te das cuenta? Tu mentalidad lo es todo. Y tú tienes la capacidad de dirigir tu mentalidad hacia donde tú quieras. Yo ahora mismo puedo pensar, tengo un problema en mi vida, puedo pensar, qué problema, qué horror, ¿por qué a mí? O puedo pensar, bien, perfecto, una prueba para yo demostrar la clase de persona que soy. Soy más grande que este problema. Y eso es algo muy importante que tienes que entender. Tú no vas a cambiar ni vas a llegar al siguiente nivel desde la misma mentalidad que estás intentando cambiar. Tú ahora mismo, metafóricamente hablando, puedes sacarte el casco de tu mentalidad actual y ponerte o implantarte un nuevo casco con una nueva mentalidad, con nuevas creencias, con nuevas maneras de ver el mundo, de verte a ti, con nuevas actitudes. Y para conseguir hacer esto, tienes que darte cuenta de una cosa crucial. Debes ser más grande, tú tienes que ser más grande que tu entorno, que las circunstancias externas. Tienes que ser mucho más grande que los problemas que puedan surgir. Tienes que ser mucho más grande que tus emociones que vienen del pasado. Tienes que ser mucho más grande que esos pensamientos automáticos limitantes que te surgen en el día a día que también vienen del pasado. Tienes que ser mucho más grande que tus resultados actuales. Si tienes malos resultados ahora, no tienes que basar tu mentalidad en estos resultados. Mi mentalidad está condicionada por los resultados. Porque entonces siempre vas a ser una hoja movida por el viento. Tu mentalidad va a depender de cosas que están fuera de tu control. En vez de eso, date cuenta de que tú eres el capitán de tu mundo interno, tú eres el capitán de tu mentalidad. Tú puedes elegir, tú puedes decidir qué mentalidad adoptas a partir de este preciso momento. Pero para elegir esta mentalidad tienes que darte cuenta de que debes ser más grande que lo que he mencionado, que tu entorno, que los problemas, que tus resultados, que tus emociones del pasado y que tus pensamientos automáticos. Si no, serás una hoja movida por el viento y jamás consolidarás una nueva mentalidad y jamás llegarás a ese siguiente nivel. A lo mejor llegas por arte de suerte, por golpe de suerte, pero vas a volver a autosabotearte porque tu mentalidad es la de la clase de persona que está en el nivel en el que estás. Entonces, ¿cómo vamos a poder construir primero una mentalidad a prueba de bombas? Porque ya hemos dicho que no vas a cambiar desde la misma mentalidad. Tu mentalidad puede potenciarte o puede limitarte. Otra cosa importante, dos personas con las mismas habilidades y con los mismos recursos pueden tener resultados radicalmente diferentes según su mentalidad. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como un ganador? ¿Te ves como un perdedor?
¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como la clase de persona que es capaz de conseguir ese siguiente nivel o como la clase de persona que le cuesta mucho llegar a ese siguiente nivel? Y lo más increíble de todo, y espero estar transmitiéndolo en este vídeo, que tú eres el capitán de tu mentalidad, que tú puedes elegir ahora mismo cómo piensas, cómo ves las cosas, cómo te ves a ti mismo. Tú ahora mismo puedes elegir tu actitud, que depende de ti elegir tu mentalidad. Entonces, ¿cómo podemos construir esa mentalidad a prueba de bombas? Porque nos interesa, si queremos llegar a un siguiente nivel, ese siguiente nivel tenemos que tener en cuenta que va a conllevar más problemas, más presión, más dificultad. Bien, por eso es tan importante cambiar tu mentalidad o tu identidad para poder tolerar esa presión, esa resistencia, ese dolor que significa llegar a ese siguiente nivel. Y para construir esa mentalidad a prueba de bombas podemos hacer muchísimas cosas. Exponerte a dificultades, exponerte a ese dolor, tanto dolor físico como dolor emocional, salir de tu zona de confort, hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Y no hacer como hacen la mayoría de personas que van a medio gas, cortan esquinas, buscan atajos permanentemente con tal de no experimentar dolor, con tal de no experimentar incomodidad, con tal de no experimentar dificultad. Si tú estás evitando en tu día a día estas cosas, si tú en tu día a día estás evitando el dolor, la dificultad, la incomodidad, tú no vas a construir una mentalidad a prueba de bombas, no la vas a construir. Pero si quieres construir esa mentalidad a prueba de bombas, es de vital importancia que realmente te expongas a la dificultad diariamente, que te expongas a la incomodidad diariamente, que te expongas al dolor diariamente, tanto dolor físico como dolor emocional. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que te forja a ti. Si tú ante estas circunstancias te haces más grande y utilizas tu mentalidad para seguir y continuar y pensar como quieres pensar y hacer lo que quieres hacer, tú estás construyendo una mentalidad a prueba de bombas. Pero claro, en el mundo moderno en el que vivimos, la comodidad absoluta, la dopamina instantánea, la gratificación instantánea que nos inunda nuestras vidas, nos hace débiles. Y esa debilidad no te ayuda a consolidar una mentalidad a prueba de bombas, no te ayuda a consolidar una mentalidad fuerte, imparable, indestructible. Entonces, eso por un lado, la mentalidad a prueba de bombas, pero luego también queremos construir una mentalidad próspera, una mentalidad alineada con el siguiente nivel que nosotros buscamos. Si tú no estás en el siguiente nivel que buscas, es por tu mentalidad, es por tu mundo interno, es por tu identidad, es por cómo te ves a ti mismo, es por cómo ves las cosas, por cómo ves el mundo. Porque una persona exitosa llega a ese siguiente nivel porque piensa que se merece ese siguiente nivel, porque piensa que es posible llegar a ese siguiente nivel, mientras que la persona que está estancada en $2000 al mes, por ejemplo, piensa muy diferente a ese emprendedor. Y hay personas que me vienen y me dicen, ¿cómo cambio lo que pienso? Cambiándolo. No es cómo lo cambio, es cámbialo. Porque depende de ti. Tú puedes elegir lo que piensas. Y con práctica y con repetición vas a consolidar esa mentalidad. Entonces, ¿cómo construimos esa mentalidad próspera y alineada con ese siguiente nivel que nosotros buscamos? Pues primero define cuál es ese siguiente nivel que yo estoy buscando. Quiero que lo definas con absoluta claridad. ¿Cuál es ese siguiente nivel que yo estoy buscando en mi vida? ¿Cuál es ese siguiente nivel que estoy buscando en mi negocio? Bien, ¿qué clase de mentalidad tiene la persona que está en ese siguiente nivel? ¿Cómo ve el mundo? ¿Qué se cree del mundo? ¿Qué se cree de sí mismo? ¿Qué se cree capaz de hacer, de conseguir? ¿Cuáles son sus pensamientos habituales? ¿Cuáles son sus acciones habituales? ¿Cuál es su manera de ver las cosas, de verse a sí mismo? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus comportamientos? Y la clave aquí es muy simple. Tienes que, en el día a día, darte permiso de alinearte con esa mentalidad, de ser congruente con esa mentalidad, de demostrarte que tú posees esa mentalidad. Declara, habla esa nueva mentalidad y demuéstrate que esa mentalidad es real. Si tú dices que tienes una gran confianza, pero luego en el día a día actúas como un cobarde, tú no te vas a creer que tienes una gran confianza. ¿De acuerdo? Si tú dices que eres productivo y tomas acción, y luego en el día a día estás procrastinando y autosaboteándote, realmente no te estás demostrando que tú te crees eso que dices. Con lo cual aquí es muy importante adoptar esa nueva mentalidad y empezar a actuar como la clase de persona que posee esa nueva mentalidad. ¿Qué clase de mentalidad tiene la persona que está en ese siguiente nivel? Pues a partir de ahora tú que me estás escuchando, pero tienes que decir, pues a partir de ahora yo tengo esta mentalidad. Escríbela, esa mentalidad.
20, 30, 50 frases que describan esa mentalidad de esa persona que está en ese siguiente nivel. Lee esa lista de frases todos los días, varias veces al día, para recordarte cuál es la mentalidad de la persona que está en ese siguiente nivel. Y con práctica y con repetición vas a conseguir alinear esa mentalidad, ese mundo interno con ese mundo externo que tú quieres, lo cual te va a facilitar el que tú te muevas en esa dirección sin tantas dificultades, sin tantas trabas, sin tantos obstáculos, sin tanto progreso y retroceso, sin esos ciclos de mediocridad, de avanzo, retrocedo, evito, no lo hago, etcétera. Tenemos que alinear esa mentalidad con esa visión que tenemos de qué queremos conseguir y de quiénes queremos ser. Y para alinear tu mentalidad o tu identidad o tu mundo interno mucho más rápido y no fallar en ello, porque el problema de la mayoría de emprendedores y de personas en general es que empiezan cambiando su mentalidad, pero hay una especie de mano invisible que les vuelve a jalar, que les vuelve a agarrar para que sigan siendo la misma persona que eran antes, pensando igual, con la misma mentalidad, con los mismos comportamientos, con las mismas actitudes, con las mismas creencias. Si quieres asegurarte de que esa mano invisible no te gane la partida y que realmente seas tú quien día tras día consolida esos cambios a nivel interno en su mentalidad, en su mundo interno, en su identidad, quieres generar esos cambios mucho más rápido para escalar tu negocio a 5, 6, 7 cifras incluso anuales, como he ayudado a algunos clientes a hacer, si quieres llevar tu carrera profesional en tu deporte al siguiente nivel, ser el mejor en tu área o lo que sea, mucho más rápido, mi recomendación de corazón es que te unas a Inmersión. Es esta comunidad que he creado para personas ambiciosas, para ganadores que saben que son capaces de más. Es la comunidad que he creado para que realmente llegues a ese siguiente nivel, rompiendo esas barreras invisibles que te están frenando. Y lo hacemos principalmente con ese cambio, con esa transformación, con esa reinvención interna, en tu mundo interno, en tu mentalidad, en tu identidad, en tu confianza, en tu seguridad, en tus huevos. Te convertimos en la clase de persona internamente que realmente va a reventar cualquier barrera y va a conseguir cualquier objetivo que se proponga. Es una comunidad de altos estándares, no se permiten las excusas, no se permite la debilidad, no se permite el victimismo, no se permiten las justificaciones. O ganas o no ganas. Y si eres una persona ambiciosa, te espero dentro. Y si eres una persona ambiciosa, también suscríbete a este canal para sacar todo tu potencial, para ser todo lo que puedas ser, para llegar a esos siguientes niveles internamente y externamente, rompiendo esa barrera invisible que te frena, para dejar de progresar y retroceder todo el rato, porque eso es frustrante. Entonces la clave es alinear tu mentalidad con el siguiente nivel que buscas. Y lo más importante, recuérdalo, es que tú puedes elegir tu mentalidad. Y lo único que te separa de ese siguiente nivel es tu mentalidad. Tú no puedes llegar a ese siguiente nivel con la misma mentalidad del emprendedor o de la persona que está en el nivel en el que estás ahora mismo. Tienes que cambiar tu mentalidad. Mi consejo es que estudies a personas que están donde tú quieres estar. ¿Cómo piensan estas personas? Porque no es que, ves, piensa diferente a mí y yo es que todavía pienso así. No, es que tú puedes a partir de este momento empezar a pensar como esa persona, si así lo decides. Y en este canal también, y en Inmersión evidentemente, te ayudo a dominar tu mundo interno, para que no sean tus emociones las que te dominan a ti, y seas tú realmente quien genera esos cambios, porque nadie te va a cambiar, eres tú quien se cambia a sí mismo. Pero yo te voy a dar las herramientas para que hagas eso posible y puedas llegar a ese siguiente nivel y te sientas orgulloso y satisfecho de la persona que eres y de los logros que vas consiguiendo, en vez de arrepentirte de ser una sombra de lo que sabes que podrías ser. Nos vemos en el próximo vídeo, dale a like al vídeo, coméntame qué te ha parecido, con qué te quedas, qué te ha hecho clic en la cabeza, qué ideas de contenido quieres ver para ayudarte en este proceso de transformación, de reinvención, de progreso hacia tus objetivos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya todo muy bien. Un saludo para todos.